Hace alrededor de 10.000 años, en un no tan frío amanecer al norte de lo que hoy llamamos Europa, dos ejércitos se miraban desafiantes en un valle que, para esa época del año, solía estar cubierto de nieve algunos siglos atrás. En uno de los extremos se erguían robustos, corpulentos e inamovibles como montañas, los neandertales, vestidos con pieles gruesas y armados con lanzas de piedra talladas con precisión milenaria. Del otro lado, mucho menos corpulentos pero más ágiles, vestidos con túnicas más sofisticadas, armados con arcos y flechas, los Homo sapiens. El conflicto no había surgido de la nada. Durante los últimos siglos, los Homo sapiens se habían extendido por las tierras del norte, ahora que la temperatura lo permitía, orillando a los neandertales a adentrarse cada vez más en las montañas y las cuevas. Al principio y durante algún tiempo hubo comercio y convivencia. Inclusive, en algunos puntos del planeta, llegaron a reproducirse unos con los otros, iniciando un proceso de hibridación. Sin embargo, el hambre, la competencia por los recursos y el paulatino cambio de clima encendieron una rivalidad que no acabaría jamás. Aquel día fue decisivo. Los sapiens habían ideado una estrategia de ataque y defensa basada en su velocidad y organización. Los neandertales, en cambio, confiaban en su fuerza bruta y conocimiento del territorio. La batalla comenzó. Los sapiens avanzaron con precisión formando filas, disparando flechas desde la distancia. Los neandertales, en cambio, se mantuvieron firmes lanzando grandes piedras y masacrando a los sapiens que peleaban cuerpo a cuerpo contra ellos. Cada golpe era devastador. No obstante, la tecnología y la estrategia y la sutil ayuda del sol radiante comenzaron a inclinar la balanza. Los neandertales, luchando con una ferocidad inhumana, no pudieron doblegar a aquellos que ya se perfilaban para dominar el mundo. Cayó la resistencia neandertal. Los sobrevivientes fueron esclavizados, marginados o forzados a huir a las regiones más inhóspitas del continente. La victoria de los sapiens marcó el inicio de un mundo en el que su dominio sería absoluto, pero en las cuevas profundas y los valles olvidados, los ecos de los neandertales permanecieron expectantes y con ellos la promesa de venganza que los mantuvo vivos. Muy bien. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Bienvenidos a Tiempos Imposibles, el programa en el que el tiempo sí puede cambiar y, contrario a lo que dicta la historia, tomar nuevos rumbos, provocar nuevas consecuencias y desatar realidades que modifican nuestro presente y nuestro futuro. Amigos imposibles, yo soy Tiempo Detenido. Yo soy Carlos Michel. Y quiero decirles, amigos, que este es uno de los episodios que más me emocionan porque está con nosotros un invitado del cual yo soy fan de su podcast. Está con nosotros Andrés Cota Iriart, el host junto con Claudio del podcast Masaje Cerebral, un podcast bien chingón. Si no lo han escuchado, no lo conocen, vayan a Spotify, pónganle Masaje Cerebral y escuchen. Nútranse. Es un podcast de ciencia, divulgación científica y pues de un montón de temas bien interesantes que tú nos podrás decir mejor. Pero Andrés, mil gracias, bienvenido. No, pues gracias, un placer estar acá y más con una introducción de este tipo, con un recibimiento de esa forma, ¿no? Oye, seguro hay un protocolo de tira una flor y entonces sí, ya el invitado entra luego. No, fíjate que sí es un episodio que me emociona porque creo que es un tema que pues, nos da para imaginar cualquier cantidad de cosas, pero además el que estés tú para conversarlo, creo que es un tema que también te gusta. De hecho, en el episodio que ustedes tienen de Desextinción, empiezas con esta posibilidad. Claro, además que, bueno, meterse con el pasado remoto, y no tan remoto a veces, ¿no? Pero los homínidos, nuestra evolución, los fósiles, es un tema especulativo por sí, ¿no? Porque pues luego describes una especie entera a partir de una espinilla, ¿no? Sí. Así, como una muela, sobre todo en el tema homínidos, o sea, en antepasados humanos o primos hermanos de los humanos, pues es mucho con las dentaduras. Entonces hay pues, ejemplares que conoces por un diente y de ahí haces toda una especie, ¿no? Y ahí todavía tienes una anatomía comparada, pues más o menos similar. Pero si estás más lejos, ¿no? Imagínate así, antes de los dinosaurios incluso,
pues, hay un montón de fauna que hoy día no tiene parientes cercanos y que estás realmente tú especulando cómo eran a partir de un vestigio, una uña. Con los dinosaurios con el tema de las plumas, ¿no? Total, o sea, que cómo puedes saber si sí o no. Sí, van cambiando o sea, van cambiando, digamos, el paradigma basado en lo que te va revelando el registro fósil, que es sesgado, obviamente, es sesgado y es limitado por un momento dado, pero luego, a la luz de un acontecimiento, de un descubrimiento, pues te hace repensar todo. Con los dinosaurios ha pasado eso, que sí hay algunos vestigios como de cuerpo, digamos, no solo el esqueleto, y ahí es donde se ven prints de plumas, ¿no? Y además te empieza a encajar más bien con toda otra cosa, que es que si los dinosaurios eran de sangre fría o caliente, y cómo funciona un brontosaurio, ¿no? O sea, pero bueno, eso ya es más lejos. Lo bueno de estar en temas humanos, ¿no? Con neandertales y demás, es que no está tan lejos, ¿no? O sea, entonces es un poquito más fácil especular con bases. Sí, y de hecho, una cosa que es bien interesante, pues obviamente para quien no lo tenga claro, esta ucronía es que los neandertales no se extinguen, ¿no? Y somos las dos especies de humanos, al menos ahorita, en este punto del episodio, solo hay dos, ¿no? Los neandertales y los sapiens conviviendo en un mismo momento actual. Cosa que sí pasó, ¿no? O sea, en algunos salones de clases, ¿no? Un saludo. Tengo amigos que... Tengo amigos todavía. Tengo compañeros de trabajo, inclusive. No es cierto. Conozco gente que... No, o sea, sí hubo un momento en la historia donde los sapiens y los neandertales y otros homínidos, pues andábamos en el mundo, ¿no? Si me apuran, de hecho, la mayor parte de nuestra historia. Lo que pasa es que yo creo que además cada vez resulta más difícil deshacernos esta idea de que la vida de un individuo humano no representa absolutamente nada, ¿no? Pero tenemos ese sesgo y de pronto sentimos que, uy, no, los aztecas, ¿cuándo fueron los mexicas? Uy, no, y Grecia. Y pensamos, o sea, como que Grecia fue hace un montón de tiempo. Y en escala, digamos, biológica es nada, fue ayer. Realmente nada. Y entonces... No, y en geológica... No, bueno, eso ya te rebasa todo tipo de de escala, ¿no? De concepción que no involucre DMT, ¿no? O sea, si no puedes entender el tiempo profundo. Pero o sea, lo que quiero decir con esto es que imagínense que, bueno, otra vez, registro fósil es sesgado, pero más o menos ahorita se piensa que el Homo sapiens tiene 400,000 años, ¿no? Ese es el fósil más antiguo de Homo sapiens, 400,000. La discusión es entre 400,000 y 300,000, seguro 300,000, probablemente 400,000. Y si tú piensas que convivimos, solo dejarlo ahorita en neandertales, hasta hace 50,000 años, quiere decir que 350,000 años andábamos el ahí. El 90% de nuestro tiempo en la Tierra como especie estuvimos acompañados de neandertales. El 90% es todo el tiempo, básicamente. Sí. Pero claro, sacamos un juicio de valor de lo que ha pasado en los últimos siglos y sentimos que eso es el mundo. Sí, como si el mundo fuera lo actual, ¿no? Sí, sí. Ahora, imagínate que eras tú un Homo sapiens hace 200,000 años caminando en la pradera. Estaba acá. Buscándote unas manzanas, güey. ¿Tú crees que tu vida es difícil? Sí. Te sale un cabrón de esos, güey. Fíjate, le pedí a ChatGPT que me diera una imagen de la batalla que describí, güey. Ahí está el Andrés Cota pegándose un tiro con un pinche neandertal. Se parece a un amigo. El de la izquierda. Está para que lo vean. Que lo ponga. Casi que le pone camiseta Adidas al humano, el ChatGPT. Trae la del Real Madrid, güey. Güey, pero imagínate, te sale un cabrón. Es como si te saliera una especie de gorila, como oso, güey. Sí, es como un gorila, supónganse ustedes, o un chimpancé. ¿Han visto un chimpancé sin pelo? Sí, bien mamados, güey. Pero un chimpancé sin pelos es básicamente músculo bien mamados, güey. Y ahora cero grasa, eso, pero pues un poco con... No solo una cosa como de capacidad intelectual equiparable a la tuya, sino a lo mejor también de motivación, ¿no? O sea, porque además lo que tenemos los humanos de que qué miedo encontrar otro humano es que, ¿sabes? Pues tenemos un lado oscuro muy canijo, ¿no? Que es de siempre someter o no, dominar o no. Entonces, claro, eso la vida hace... Vamos a pensar en este antepasado, ¿no? Especulativo que vivía hace 100,000 años, ¿no? Y está caminando ahí por la estepa buscando, ¿qué decías? Unas manzanas. Unos tubérculos, ¿no? Un conejito que cazar. Un rábano. Y entonces, claro, depende en qué parte del mundo estuviera,
con quién se podría topar, ¿no? Si estabas... porque se me hace que el neandertal era de lo de menos, cabrón. Sí, Pinches claro. milodón ahí. Sí, un oso de las cavernas, ¿no? Cualquiera de esas de la megafauna que hasta hace 10,000 años. Está curioso que pusiste la batalla final, ¿no? Para este cambio de mundo hace 10,000 años, porque lo que pasó ahí fue ese cambio drástico de circunstancias. Justo antes de hace 10,000 años, digamos, de 10,000 años hacia 100,000, pues es la era de la megafauna, ¿no? Que ahora se puso muy en boga por los lobos terribles. Por los lobos terribles. Extinguidos, pero bueno, son quimeras. El mamut que vamos a ver el año que entra. Exacto, el parque pleistocénico que vamos a tener oportunidad de no solo visitar, sino albergar, ¿no? Si nos ponemos pilas en Nuevo León, va a ser el parque pleistocénico. Pero sí, toda esa megafauna, pues, en parte empezó a declinar por el cambio de clima. Uh-huh. Igual que los neandertales, probablemente el cambio de clima, que veníamos de una era de glaciación a ahora que hace 10,000 años empezó el Oleoceno, que se llama, pues definitivamente su estilo de vida se vio comprometido, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso yo creo que esta batalla tiene onda, porque estás justo como en el momento del cambio de circunstancias. El punto de inflexión. El mundo ya nunca va a ser lo que era. Poniéndolo como batalla. Y quienes reinaban, pues probablemente ya no reinarán, y la especie oportunista son como ratones homínidos, ¿no? Los Homo sapiens. ¡Pam! Aprovechan. Sí, ahí digamos que en la historia real los neandertales se extinguieron hace 40,000 años, ¿no? Sí. O sea, el jalarlos hasta de hace 10,000 es justo para continuar con esta idea de que ellos no se extinguieron. Ellos seguían aquí, nomás hubo pedillos, ¿no? Sí. Pasaron cosas, ¿no? O sea, como que ya no se entendieron Pero lo que yo no sé, Andrés, y en eso tú me podrás instruir mucho mejor, es este pedo de la hibridación. ¿Eso sí pasó? Sí. No, y pasó chido. O sea, imagínate las fiestas que digo, porque obviamente hay una idea muy, muy humana, muy Homo sapiens, de la guerra, ¿no? Y la confrontación directa y nos los acabamos. Realmente, pues sí ha de haber habido momentos de confrontación en algunos lados. Sí. Y en otros no. O sea, en otros hubo más bien acercamientos de convivencia. Una convivencia cercana. A lo mejor ya tu neandertala, güey. ¿no? Imagínate. Le agarrabas con su mano con tus dos manos. Oye, pero ahorita tenías que abrazar con tu compa. Ya tenías como una especie de chela antigua, ¿no? Así un pan. Sí, un brebaje ahí, un china ahí. Un pan fermentado. Y entonces, o sea, de hecho se supone que de los vestigios arqueológicos de templo más antiguo del Homo sapiens, parece ser que era un templo dedicado pues al jolgorio, a la fiesta, ¿no? Era un lugar donde se reunían, estaba en Turquía y parece que a beber, básicamente. Oye, pero me quería regresar a esto que dijiste de la guerra como concepto del Homo sapiens, porque vi un documental, no me acuerdo cómo se llama, sobre guerras civiles en chimpancés. Ah, sí. Como sí. en... No, la guerra no es... O sea, hay guerra de hormigas, ¿no? Hay dos especies de hormigas que llevan millones de años aniquilándose mutuamente. ¿Ah, sí? Sí, entonces eso, digamos... Pero pensaba más como en términos de... Un poco de la narrativa de nuestra evolución y de quiénes somos, que hay como dos tropiezos clásicos, ¿no? El primero es pensar a los neandertales como antepasados, ¿no? Los humanos tenemos esta idea bastante sesgada de que lo más nuevo es mejor. Y entonces, ergo, tu antepasado es como menos sofisticado que tú, y entonces era más débil. Y ahí hay dos tropiezos. Uno es que no eran nuestros antepasados, eran nuestros primos o nuestros hermanos, o sea, venimos de un mismo antepasado en común, ¿no? Entonces, literalmente, especies hermanas, ¿no? Entonces, por un lado, no eran antepasados, y por otro, si lo fueran, no quiere decir nada, digamos, en contra suya, ¿no? Porque el que sí era nuestro antepasado, que era el Homo erectus estuvo 2 millones de años, ¿no? 2 millones de años ya en diáspora por todos lados. A lo mejor en América no, ahí sigue. Pero en todo el resto de continentes sí. Y teniendo pues una vida plena para ellos durante 2 millones de años. Nosotros llevamos, ¿qué? Pues 400,000 años. Y se me hace que no. Ya nos estamos metiendo. Se me hace que no llegamos a los 500. No. O sea, ya le estamos echando muchas ganas para no llegar a otra rayita hacia el calendario. Entonces, bueno, esa es una idea. Y la otra idea es que la evolución no es triunfalista, ¿no? O sea, no es que lo más nuevo sea mejor. Y yo siempre lo digo así como con la música. O sea, todos tienen grupos favoritos, ¿no? Quien sea. Su nuevo single no va a ser lo mejor que ha hecho, ¿no? Probablemente es lo menos bueno, de hecho. O sea, lo más nuevo no necesariamente es mejor. No es triunfalista, no es direccional. Entonces, bueno, ahí hay estas dos cosas. Entonces, claro, este encuentro a lo mejor especulativo con uno de estos
sería interesante porque es una especie como tú, es un humano. De hecho, les llamamos humanoides porque no tenemos más términos que hemos desarrollado, pero son humanos, solo que otros humanos, ¿no? Los otros humanos. Entonces, yo creo que este ejercicio estaría buenísimo que sí hubiera ahora, porque nos devolvería un poco lo que tanta falta nos hace, que no somos el ombligo de la evolución, no somos, sí, que no somos ¿no? el bebé de la rosca, ¿no? No somos el pinche mono de la rosca, el hijo de Dios, o sea, porque además los humanos inventamos dioses y luego nos volvemos sus hijos predilectos. Y no los únicos además, ¿no? En la inmensidad del universo. Nos encanta eso y creo que en parte está como, pues, catalizado, ¿no? Eso impulsado porque hoy en día somos una especie que está sola, ¿no? La soledad, estamos solos en el mundo, pero no es lo normal. Tú ves elefantes, ves rinocerontes, ves ballenas, delfines y ves que hay especies hermanas, ¿no? Y ocupan un nicho ecológico similar. Bueno, pues nosotros teníamos a los neandertales y muchos otros. Muchos otros. Sí. Parece, ahorita más o menos la discusión es si se acepta un octavo o no. O sea, 7 son seguros. Otros 7 humanos. Aquí tengo algunos 7 humanos, ¿no? Caminando sobre la faz de la Tierra al mismo tiempo coexistiendo. Por ejemplo, el Homo floresiensis. Aquí son los retos de dicción al leer, ¿no? Es como está tu latín. Los hobbits de los humanos, sí, ¿no? Que eran así chiquitos. Ok. Esos vivían en Indonesia. Vamos haciendo un mapa aquí. O sea, en Indonesia estaban estos florescensis, que en efecto medían que como 1.20, 1.20, ¿no? Más o menos. Eran como Benito Juárez, ¿te das cuenta? Sí. Sí convivimos con uno todavía fue presidente. Y vale la pena decir que la mayoría de estos son todos descendientes del Homo erectus, o somos descendientes. O sea, el Homo erectus hizo una diáspora por el mundo. ¿En común? Ese es uno de los, ese es el en común. Okay. Y entonces, como llegó a muchos lados, pues luego se separaron las poblaciones, porque lo que sí es que había menos población. Entonces, sí, pues, y los que se quedaban en Indonesia, pues fueron, digamos, evolucionando hasta hacer estos de flores, que vivieron hasta hace bien poquito también, hasta hace 50,000 años, ¿no? Sí. Y el Homo erectus ya tenía dominio sobre ciertas herramientas, control de fuego. Sí. O sea, ¿controlar el fuego ya? Es que ahí estaba la pregunta, como que, digamos, 7, 8 de estos humanos. Y bueno, la pregunta ahora ya no la vamos a poder hacer, porque sí. Como que lo que nos contaron, al menos a ciertas generaciones, ¿no? Es que el fuego era lo humano, el fuego. Y todos estos dudes usaban fuego, obviamente. O sea, si vives 2 millones de años en la estepa ahí, como ocupando un nicho ecológico muy similar al nuestro, pues tienes fuego, ¿no? Y además, o sea, que pues es de las pocas cosas que tenías, cabrón, ¿no? O sea, ¿nunca vieron la película esta de la Guerra del Fuego? Esa era legendaria. No. Yo me acuerdo cuando la vi de niño varias veces. Y esa yo creo que habrá que ver cómo envejeció, pero estaba muy chida, porque te planteaba hay diferentes, eran 3 creo en ese momento, grupos humanos, y unos sí manejan fuego y los otros no, y entonces obviamente hay toda una época larguísima que el fuego pues lo encuentras, ¿no? O sea, hay un incendio y pues, lo guardas, entonces está el que tiene que guardar la brasa. Y como te quedes dormido, pues ya, ¿no? se extinguió tu grupo. ¿Cuántos se habrán muerto? Tu clan se extinguió, ¿no? Pero bueno, entonces estaban los de flores, ¿no? Que podemos también pensar que se los comieron los dragones de Komodo, ¿no? Porque pues ahí estaba fácil, güey. Tantos más grandes que ellos, cabrón, ¿no? Y pitones gigantes ahí. O sea, ahí es el paraíso de los reptiles gigantes, vaya. Y los humanos chiquitos. Entonces, bueno, la tenían más difícil. Mala combinación. Aún así, ahorita me sale un pinche dragón de Komodo. Me sale una nutria aquí. Quién sabe cómo nos va, güey. O sea, no sé si le puedo hacer frente, cabrón. Con que te salga un alacrán aquí. ¿Qué haces así? ¿No? Le vas a manotar. Sin herramientas estás jodido. Y es justo pensaba en eso, güey. A ver, yo me pongo a pensar. Me sueltan en la pinche estepa siberiana, cabrón. No, ahorita yo, o sea, humano sabiendo lo que sé. 25 minutos. Mañana, güey. No creo poder de ninguna manera hacer fuego, güey. No. No, de hecho, si nunca te han enseñado y nunca lo has hecho, está cabrón. Y ya, de ahí a los otros 13 minutos que me quedan de vida, güey. Mira, sí, no. me iría acomodando así. Me echaría nievecita. Tierrita. Sí, güey, no creo que el arme yo. Y lo piensas en estas especies que hace 1,600,000 años
¿Qué había, cabrón? No había nada, güey. No, deja tú eso. No te tienes que ir atrás. Te suelto ahorita en Pekín, ¿no? Sin el iPhone. ¿Qué haces, güey? Sí, ya. Te quedas como indigente. Bueno. ¿no? O sea, Sí, ya voy a vivir ahí en la porque calle. ya todo es la prótesis mental, que es el teléfono. Y pues ya es Google Maps. Pero ya, o sea, no nos podemos ni orientar en una ciudad, ¿no? Sí. Ni comunicar, güey. Yo no me sé el celular de mi esposa, güey. ¿Sí? ¿Ya ves? Es más, te sueltas, te dejan tu Te sueltan aquí en Ecatepec el Alto. Me sueltan aquí en Río Churubusco, güey. Ya no sé ni ¿Cómo me llegar. regreso a mi casa? Oye, Sí, yo cabrón. tengo una pregunta porque siempre decimos que somos muy desconocedores de muchas cosas en tiempos imposibles. Yo asumo esto y por eso tenemos invitados como tú. secretario de la ciudadanía. Pero, ¿a qué se refiere la gente cuando habla de este concepto de el eslabón perdido? Ah, de, sí. de esto de, es que este puede que sea nuestro eslabón perdido. No es este, no. Sí. O sea, ¿cuál es esa concepción? A mí me encanta pensar que luego es más bien el eslabón encontrado, porque una vez que ¿no? O sea, ese Ya. eslabón perdido, cuando es un fósil que te lo responde, pues es un eslabón encontrado. Es una concepción también creo un poco limitada porque es pensar un poco las como sagas evolutivas como una cadena, Sí. ergo una línea. Y no son líneas, ¿no? Son ramificaciones. Pero un poco ese concepto del eslabón perdido venía de que, bueno, tú tienes fósiles, haz de cuenta, de changos, ¿no? Y luego algunos homínidos muy antiguos, Australopithecus, todos estos nombres que todavía no caminaban del todo erguidos. Y luego te encuentras, pues, un neandertal, ¿no? O un Homo erectus. Y dices, ¿y qué había en medio? O sea, Ya. ¿dónde está? Los eslabones perdidos vienen cuando tienes como ya tu museo fósil, pues tienes ahí dos grupos que están claramente emparentados, pero todavía no tienes la manera de... ¿Cómo llegaron? a ¿no? hacer el Vincularlos nexo. a- Por eso le llamaban el eslabón perdido, ¿no? Claramente que se van encontrando y ahora dentro de al menos los pasos evolutivos de la evolución del humano, tenemos todos. Más bien aquí la cosa es que pues, es un mapa de un momento en que están con congéneres, ¿no? O sea, ya no son eslabones perdidos, más bien te encuentras otros humanos. Y está muy loco, ¿eh? Porque como que al principio costó trabajo entender que, bueno, los neandertales serán especie hermana, ¿ok? Y luego, pues, por ahí salió otro fósil también ya hace mucho tiempo, en Alemania, de unos que también tienen un nombre difícil de leer, que es... Los heidelbergensis. lo practicaste. A ver, ¿cómo, no? Heidelbergensis, ¿no? Sí, ¿Qué? te gusta el alemán. Heidelbergensis. Es que yo porque- soy alemán, no sé si les había contado. Sí, sí. de otro- Sé que lo notan al verme, pero... Morenazi, ¿no? Sí, porque se encontró cerca de Heidelberg. Entonces, Heidelbergensis. ¿no? Y mucho tiempo se propuso que ese era otro, o sea, que no era neandertal, que era otro homínido. Hoy en día está más que aceptado. Ese también es el que tiene, hay más registro. Entonces, bueno, y ahí había 3, ¿no? Entonces, de pronto, bueno, pues había Fíjate 3. que cuando te pones a pensar en eso, y porque hay otros, ¿no? Yo me lo imagino como estas escenas de cualquier serie, película de Star Wars, Sí. que llegan a un bar y está un pinche güey con una trompa así y tal. Algo así sería, güey. Sí, sí. Sí, imagínate que tú llegas a... ¿Dónde fuiste ayer que me dijiste que tú que eres chavo todavía? Tokyo Music Bar. Tokyo Music Bar. Imagínate, entras ahí y de repente ves una neandertala con un fluorescencia Sí, sí, sí. Como sentado el ligando, güey ¿no? así en su pierna. Y cada uno con sus... Neandertala con barba. Sí. Y el bartender es un pinche Heidelbergensis y tú... Estaría bien loco, güey. Estaría chido. O sea, sí. Insisto, nos haría muy bien a los humanos porque nos devolvería esta idea de, no somos el pináculo de únicos. nada, ¿no? O sea, Sí. somos una rama uno más. Uno más. Que es la verdad, o sea, somos una rama más del árbol de la vida en una ramificación que antes, pues, por lo menos tenía otras 7. Lo que es muy loco es ver eso, que de pronto ya se aceptan 3 y pues empieza a haber más y ahora te digo que se está recién debatiendo uno nuevo, entonces serían 8. Oye, y O no. ¿Cuál 9. ¿Cuál 9? O sea, ¿Cuál es imagínate, el nuevo? lo que quiere decir es que eso es un laboratorio, o sea, más bien lo que funciona bien en evolución y de pronto... Oye, ¿y quién los acepta? ¿Y cuál es el criterio Exacto, para ¿dónde aceptarlos, está? ¿no? ¿Dónde Porque o sea, me pasó con Plutón. Digo, bueno. que es Plutón como... va y Me lo viene, quitaron. va y viene, Sí. y ya lo regresaron y ya lo Ya. cambiaron. Sí, sí, sí. Pues son los consensos en los congresos, básicamente. De hecho, digamos que el universo paleontológico es de los más rudos. Es donde se dan como estos debates más serios y pues te imaginarás, hay unas envidias
no se hablan y durante 20 años se dice que las cosas son de una manera y luego cambia. Sí. Y pues es la famosa idea esta de los paradigmas científicos, ¿no? O sea, que se tardan en moverse, ¿no? Eventualmente se mueven si los vestigios, pruebas son suficientes. Entonces, como en realidad es un poco ambiguo. Cuando se dice quién lo acepta, pues tus pares, ¿no? El nuevo se llama bodoensis. Bodoensis, ajá. Y que lo encontraron en el Bora Bora. pero ese está siempre en peleas, porque luego entonces encuentran eso, una espinilla, ¿no? Una mandíbula. Sí. Y entonces, no, pues esto era otra cosa. Y una vez más te encaja en una como cadena. Y dices, este era el eslabón perdido. Sí. Por ejemplo, ¿no? Este sí es una situación como hay unas poblaciones en Micronesia, ¿no? De poblaciones indígenas de Micronesia, que son las que genéticamente son más diferentes a todo el resto de humanos. Ok. Y entonces como que el rompecabezas te indicaría que a lo mejor hubo cruza pues, con otro homínido, ¿no? Sí. Así como tú decías, pues nos cruzamos con los neandertales, totalmente. Todos y todas los que estamos vivos ahorita tenemos genes neandertales. Y depende cómo es tu historia genética, de dónde vienen tu linaje, qué tanto. Entonces, como que oscila entre 1.5 y hasta 5%. ¿Ah, sí? O sea, hay poblaciones que tienen hasta 5%. No, pero a ver, aquí ya me está Y eso puede ser bueno, porque son híbridos, somos híbridos. Entonces, te robas poco a poco lo mejor de ambos lados, ¿no? Pero entonces, la idea con los de Micronesia es que pues, a lo mejor había otro homínido. Y en pandemia se encontró uno que al final creo que no se terminó de aceptar, que era el hombre dragón, ¿no? Le pusieron porque estaba en China. En China encontraron un cráneo entero. Pero entonces lo que quería decir con eso es que luego a veces con el tiempo y ya pues, los estudios y todo, se ve que ese cráneo a lo mejor no era un homínido diferente, sino era parte de los denisovanos. ¿Qué es? Y lo pensaba ahorita, o sea, si tú agarras a un guaraní, ¿no? Sí. Y luego agarras a un cabrón escocés y luego vas a, pues no sé, a Medio Oriente, pues probablemente es muy diferente la estructura, el esqueleto, no sé, o sea, me imagino que... Te voy a decir que hay algo muy chido de eso, que es que en realidad todos y todas somos familia, somos primos, cercanos, porque los Homo sapiens en realidad, en un momento dado, bueno, estudios genéticos sugieren, colapsó la población. Entonces todos venimos como de 5,000. 5,000 se redujo la población Homo sapiens. Imagínate eso, o sea, si somos primos y primas, muy cabrón. O sea, un saludo a Monterrey. Colas de cochino, sí. ¿No? O sea, Samuel García es tu primo, ¿no? ¿Cómo ves? Para que no juzguen tan duro a nuestros amigos de Monterrey, güey. A mí lo que me está volando en la cabeza esto es, o sea, hubo esta hibridación. Sí. Y eso significa que biológicamente es posible cruzar o fue posible cruzarte con estas especies, reproducirte a partir de tú con un neandertal o con un... Y tener descendencia fértil. Ajá. Sí. Y entonces, pues es humanos, pues. Sí, o sea, son humanos. Es lo que digo, Es como, también a veces piensa esto, o sea, si nunca has visto unos perros y te ponen un pug y un gran danés. Tú pensarías que no pueden... jamás. O sea, ajá, claro, tú pensarías, ¿no? Que no... ¿Cómo crees? Y pues finalmente sí, porque genéticamente, ¿no? Están mucho más cercanos. O sea, entonces sí, por lo menos con los neandertales, eso seguro, y con los denisovanos también. Fíjate que una vez estaba yo aquí en el Monumento de la Revolución sentado ahí, pues, viendo pasar la gente en la noche como... ¿no? Y de repente veo un perrillo que era como un chihuahua, pero así mamadísimo y bastante más grande. ¿Como de pitbull? Dije, ¿qué pedo? ¿Qué? Y se me acercó. A mí me gustan un chingo los perros. Y se me acercó y ahí voy y la chingada. Le digo, oye, ¿por qué parece chihuahua pero parece pitbull? Me dice, es que su mamá es pitbull y su papá es chihuahua. Ay, entonces... Y me enseñó la fotillo del chihuahua, güey. Acá. Y el video de... Bien matón. Y ahora se cuenta un chihuahua en cuerpo pitbull, güey. Se veía bien cabrón. Entonces, creo que así podría haberse visto, güey, ¿no? En aquellos años. Ahorita estamos, sí, con grandes diferencias, pero pues más o menos todos medimos de cierto rango. Más o menos, porque hay pigmeos, ¿no? Y sí, los pigmeos miden 1.20 más o menos. Y pues están los jugadores de la NBA que todos miden arriba de 2.20, ¿no? Entonces... Sí. Pero bueno, imagínate. Entonces, a ver, flores, ¿no? Allá en Indonesia. Sí.
Luego Heidelbergensis, como que se encontró en Alemania, pero se sabe que estaba en toda Europa, Asia y África, por supuesto. Luego estaban pues los denisovanos, que estaban en Asia Central y Asia Oriental. Los denisovanos, esos también son, te digo, nos cruzamos, son cercanos. Sí. Luego hay uno que se llama Luzonensis. No sé si tú ahí te lo encontraste. Ese es solo en Filipinas, encontrado. ¿no? Y que también estaban chiquitos. Muy probablemente. ¿Por la isla de Luzón? Sí, exacto. Ya. Y muy probablemente ahí es donde se necesitan unos eslabones perdidos, ¿no? Sí. Para recomponer ese linaje. Pero Luzonensis, ¿qué otro tienes ahí tú? Y no, creo que ya son los. Luego- no, sí tenía Naledi. Naledi. Homo Naledi. Ese Exacto. nunca lo había oído, güey. Naledi es que es un poco más antiguo. O sea, casi todos estos otros, no todos, pero la mayoría estuvieron pues acompañándonos hasta hace 50,000 años, que es muy poco tiempo. Hace muy poco tiempo. El Heidelbergensis, el último que se ha encontrado es de hace 200,000 años, o sea, que es un poquito Sí, más está viejo. más Y viejo. el Naledi también. El Naledi es de África del Sur. El Naledi solo se ha encontrado en África, o sea, nunca no se ha encontrado que haya hecho como diáspora. Ya. Todos estos otros pues están en todos lados. Ahora, del yo mundo. creo que si te vas a 200,000 años para atrás, pues tampoco es que te podrías haberlos topado tan fácil, güey. ¿no? Había O poco. sea, Pues yo creo que te comía antes un tigre. Entonces, claro, ¿no? y además, pues yo creo que era un mundo muy fragmentado. Yo creo tú, o sea, sí eras nómada, pero pues ¿cuánto puedes moverte a lo largo de tu vida? Sí, o sea, O sea, que 500 no vas a kilómetros llegar de cuadrados pinche máximo. de la península ibérica al Tíbet, güey. ¿no? Hombre, no, sí, a lo mejor en una vida, ¿no? O sea, si te tardas un rato, pero... Pues, Pero si el bueno, pueblo israelí se tardó 40 años. No güey. mames, el pinche del Caminando son como 13 días. Y fue hace no tanto. o sea. Sí, pero Sí, digo, ha de haber habido, o sea, había lugares con más abundancia y había puntos de cruce, ¿no? O sea, si te ibas, por ejemplo, probablemente como a la zona de esta Turquía, ¿no? O todo como Medio Oriente, pues es un punto de cruce. Probablemente era más factible que te encontraras diferentes grupos, ¿no? Ujú. Además, todos migramos por las mismas razones, ¿no? Básicamente comer Sí. y huir de clima nocivo. Entonces, al final yo creo que había, pues, por ciertos factores que empujaban a momentos de dispersión. No, o posiblemente grupos más fuertes que expulsan a otros De una menos zona de fuertes casa. y entonces tienen que empezar a buscar Pues otros sí. lugares. Sí. Ahora, ¿cuántos crees que eran los clanes, no? Porque en ese momento andábamos en clanes, Sí. básicamente Claro. familiares. Sí, sí, sí. ¿Cuántos crees que te aguanta un clan? O sea, ¿qué se imaginan ustedes que este grupo de hace 100,000 años iban ahí como Que sea medianamente gobernable, pues no más de 200, ¿no? no más de 200, 100? O sea, sí. Sí. 100, yo 110. Parece. Pues como chimpancés, cabrón. Sí, o sea, ¿No? eso lo ves como Claro. con los macacos, con los babuinos, con otros primates que tienen grupos sociales así como de clanes familiares extensos. No pasan de 100, 110, porque además ya después de eso ni siquiera alcanza para que haya relaciones sanguíneas que Sí. te hagan aguantar al de junto, ¿no? O sea, Sí, yo hace un tiempo leí el libro de Sapiens de Yuval Noah Harari Ajá. y explica un poco el cómo se comportan los grupos de chimpancés. Y dice que el máximo número que se ha visto que pueden tener es de 150. sí. Que al 151 ya se divide. O Ya sea, se hacen dos. Ya tiene que ser otro y ya se parten su madre. O sea, en ese momento ya se agarran a chingadazos, ¿no? Ya no se entienden. Órale. Entonces yo creo que en ese tiempo ha de haber sido muy así. O sea, pues todavía 80, pues la familia de mi mamá son como 120. Entonces, Y todavía me sé el nombre de todo. y todavía ¿no? ya no, ¿eh? Ya hay algunos que ya no tengo ni idea de... Tengo una tía que es tatarabuela. güey. Fíjate. O sea, mi tía Rosa está viva y tiene una hija, que tiene una hija, que tiene una hija, que tiene una hija. ¿Y No. qué sigue después? Chosnabuela, ¿no? Sí, A ver la si- chusma. no conozco Y si ninguna mi tía nos chusma. aguanta un poquito más, que ojalá que sí, en una de esas. ¿Es güey. posible? Es posible. Oye, pero bueno, acá está la pregunta, ¿no? O sea, imagínate que todos estos hacían fuego, ¿no? Y todos estos, pues obviamente usaban herramientas. Hay esta idea de qué es el aporte humano. O sea, todos estos, pues, de alguna u otra manera hacían representación simbólica, tenían lenguaje complejo, ¿no? Digamos, eran humanos ecológicamente hablando. ¿Y qué pasó? Que hace 50,000 años, ¿no? Entre 70,000 y 50,000 años, Se extinguieron. ¿qué piensas? Pues ¿Qué una fue glaciación. ¿Qué ¿o pasó? qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el aporte Ah, del ya, Homo ya. sapiens? ¿No? O sea,
incluso los neandertales, hay un buen libro, no me acuerdo la autora, pero se llama Kindred, es de hace unos años, y es un libro un poco que vuelve a entrar al neandertal y a concebirlos como una especie sofisticada y demás. Y entonces ahí vienen un montón de hallazgos. Incluso enterraban a sus muertos, ¿no? Y incluso hay vestigios en donde se ha visto que enterraban a sus muertos y visitaban las tumbas. O sea, había toda una especie pues como de cosmovisión post-muerte, ¿no? Que bueno, eso sentimos que es muy humano, ¿no? Sí. Probablemente tenían algún tipo de incluso religión, ¿no? O lo que sea. Sí. Entonces, pero algo sucedió claramente, porque pues si no estaríamos aquí como en el bar de Star Wars, ¿no? Sí. Lo cual a mí me parecería increíble, la verdad. Ahora, no sé, y no sé si tú tienes idea, o sea, el lenguaje como nosotros lo conocemos, de palabras, hablar, verbos, eso lo tenían. Alburear. Comentarios con jiribilla. Pero vocalizaciones sí tenían, ¿no? Sí, o sea, sí. vocalizaciones. No, totalmente, absolutamente. Porque no sé, o sea, digo, a lo mejor eso fue el tema de los sapiens, que pudimos hablar un idioma. No sé. Que somos, sí, primates con verborrea, ¿no? Sí, exacto. Y que eso al final, pues, te permite ponerte de acuerdo. Que es lo que te hace poder organizarte y ser superior, ¿no? Porque, pues, entendemos un concepto tú y yo, Pues aunque no vivamos aquí. O sea, si me dejas en Pekín, sí. no tengo ni puta idea de lo que están diciendo ni nada, pero traigo $10,000, me voy a entender con ellos. En comprar, en vender. Hay un buen punto, pero no te estás entendiendo por el idioma, te estás entendiendo por el concepto. Por una cosa simbólica. Me estoy entendiendo por un concepto, el concepto del dinero. Sí. ¿No? Habría que pensar que en términos abstractos, ¿qué es el dinero? ¿No? ¿Qué es? Pues una forma de intercambio de alguna cosa. Sí, pero ¿qué representa? Es una ficción. ¿Qué es el dinero? Es una idea, un concepto. Una entelequia imaginaria que decimos esto va a valer esto. Todos aquí estamos de acuerdo. Y entonces se genera una especie de realidad intersubjetiva. Pues como las religiones. ¿No? Tal cual. Como las ideologías políticas. Absolutamente. Como la división política, los países. O sea, Claro, las fronteras. ¿No? Sí, y si me apuras, hay unas que son positivas, obviamente. O sea, los derechos humanos. Los derechos humanos son un invento bueno, ¿no? Sí, pero al final son puros inventos. Entonces, eso es un poco lo que especula. Pues Yuval Harari, digamos, lo hace a nivel divulgativo. Hay mucha otra gente que ha ido nutriendo esa conversación. Que lo que se especula es que fue un cambio cognitivo, ¿no? Una revolución cognitiva que sucedió más o menos hace 50,000 años, en que el humano empezó a generar esta posibilidad de entelequias imaginarias que se vuelven de alguna manera realidades intersubjetivas y que luego inciden sobre la realidad objetiva. Porque yo estaba pensando justamente en, ahorita que lanzabas esta pregunta que me parece muy interesante porque no sé la respuesta, pero si no tenía que ver con el tema de poder pensar en el concepto del futuro. Uh-huh. Y entonces ya no es hoy, tengo que comer hoy, si es planear, sino es 6 meses. Uh-huh. Y es cognitivo, es algo que antes no existía y entonces el Homo sapiens puede decir como, sí, pero en 6 meses, ¿qué? Sí, pero en el siguiente invierno, ¿qué? Ya, sí, y posiblemente esa pudiera haber sido una diferencia para decir, bueno, pues yo sí me puedo adelantar a saber que va a haber un invierno. Sí, pero pues es que ahí ya yo creo que un montón de otros animales también, o sea, las ardillas pues guardan sus granos, sí. A veces los guardan años. Entonces, esa especie de predictibilidad de que van a cambiar las circunstancias, sobre todo con respecto al año, al ciclo calendárico, yo creo que muchas especies toman provisiones. Si lo hacen conscientemente, no, eso ya es otra discusión. Ese es otro capítulo, sí, ¿no? Yo lo pensaba en el tema consciente. Ahora, lo que sí es que quién sabe si lo piensen en muchos años, ¿no? O sea, en 10 años. Yo no sé si hay otra especie que Oye, pero tomando esa idea, lo que me pareció muy interesante reflexionar es ¿y cuándo empezó? ¿O quiénes empezó? ¿O si es exclusivo de los sapiens? La aspiración a ser más, ¿no? O sea, yo quiero... O sea, la ambición. La ambición o el querer ser, güey. Yo creo que esa es más nueva, ¿no? ¿No? Esa en muchos países todavía no puede. En muchos estados de la República no se puede todavía. De Oaxaca acá para abajo. Todavía no llega a ese concepto. A mí el que me parece interesante es el concepto del tiempo. Porque ese sí creo que es una revolución
mental, o sea, fraccionar tu día, fraccionar tu año y darle un valor también subjetivo a, pues lo vamos a medir de esta forma. Sí. Ahora, está muy aunado al ritual también, ¿no? Sí. O sea, porque, digo, y eso ya viene un poco después, pero tiene que ver con lo mismo, que es, voy a hacer el ritual para la fertilidad, ¿no? O sea, que es un poco medir tu año y tu futuro, pero además vas a rendir una especie de pleitesía a lo que sea que le quieras llamar, ¿no? A la tierra o algún dios para que suceda eso, ¿no? Pero entonces, bueno, yo creo que puede estar relacionado el pensar en términos, deja tú a lo mejor el tiempo, sino de finitud de un individuo, ¿no? Pensar en otras generaciones, después de mí van a venir otras generaciones. Sí. Que eso, pues, claramente conlleva un pensamiento abstracto y una concepción de rebasar la condición humana o, bueno, la condición del individuo. Pero bueno, lo que sí parece es que esta capacidad de entablar ficciones, esta capacidad como de ponernos de acuerdo, ¿no? Fue llevando a rebasar el clan, ¿no? Fue llevando a rebasar el clan porque, pues, si nosotros nos juntamos con este otro clan y somos los que creemos en el señor lagarto, ¿no? Sí, eso te empieza a dar un punto de anclaje en que va creciendo tu núcleo. Y entonces, si tú creces tus núcleos... donde no tienes que tener una dirigencia. No, y empieza la división del trabajo. Pero claro, tú no puedes tener divisiones de trabajo sin tener un fin ulterior, ¿no? O sea, lo puedes ver en las hormigas, que es muy claro, que hay división del trabajo y de pronto hay algunas hormigas que tienen 30 morfotipos diferentes, la misma especie, ¿no? Y cada una tiene sus funciones. Pero ahí el bien común es que hay una sola reina, que es la mamá de todas. Entonces, todas las hormigas de un hormiguero son hermanas. Sí. Entonces, por eso está en el bien común. Rompiendo esa idea, como quitando los lazos, digamos, de parentesco, pues tu bien común tiene que ser algo más abstracto, ¿no? Y en este caso, bueno, sí, las religiones son parte de, pero también el sistema de valorización, ¿no? Y el sistema de con qué nos damos significado. Y entonces esta forma como de entablar ficciones y generar como realidades intersubjetivas. Tú que decías de Yuval lo explica bien por ahí en un capítulo en que habla como de que los dioses egipcios pues no son reales, ¿no? Pero un poco sí existieron, porque durante 7 siglos modificaron la geografía, ¿no? O sea, y para millones de personas un poco dictaron la vida. Entonces, para ellos, ¿no? Entonces sí, es muy canijo ver una especie que pueda hacer eso, como un invento, una idea, una intelequia imaginaria que de pronto va y moldea la realidad objetiva. Y eso está cabrón. Y entonces, como que a nivel teórico eso pareciera que ayudó, porque imagínate que estás compitiendo por los mismos recursos y de pronto tú ya tienes una tropa de varios miles, ¿no? Y ya te medio asentaste en un lugar y ya empezaste a ver que el tiempo es cíclico y empiezas a predecir, y entonces por acá va a venir la migración de los ñus, no nos movamos, ¿no? O a protegerte mejor de los elementos. También. ¿No? O sea, a decir como, oye, a merced de las circunstancias. Si yo hago esto con palma y troncos, pues lo voy a tener listo mañana, pero se va a caer pasado mañana. Pero si lo hago esto en piedra... Sí, me meto en las cuevas. Y entonces ya... Tal vez yo no lo voy a ver terminada esta construcción. Pero sí mi clan, sí mi enorme grupo. Y luego es bien loco porque tú ves ya poquito después de eso, digamos, hace 50,000 años, pues empiezan. Y ya poquito tienes ya pinturas rupestres, ¿no? De 30,000, 40,000 años, como las de Altamira, que son unas cosas bestiales. Sí, no sé si ustedes han visto ese documental de Herzog, de La Cueva de los Sueños Olvidados. Pero tú dices eso y dices, no mames. O sea, ahí te das cuenta que esa banda que pensamos como antigua. Sí, como casi changos. Cabrón, es como que llevaba una vida similar a la tuya. O sea, no tenían tipo de tecnologías, pero lo que pensaban, sus pulsiones, ¿no? Sus preocupaciones, eran muy similares. Es que también nos hizo mucho daño los picapiedras, güey. Todos lo estábamos pensando en código actual, pero... que tenían todo, pero... Sí. Tenían hasta dinosaurios. Coches. Además, esa es otra, que claro, la edad de piedra creo que ha permeado tanto en el imaginario porque la piedra fosiliza bien, ¿no? Y es un vestigio que queda. Sí. Pero imagínate la edad de la madera, ¿no? O imagínate que los neandertales lo que se proponía, que ellos hacían arte con hojas, ¿no? Hojas secas, y tienes toda una serie de arte... hay ritual con hojas secas, pues eso no perdura, no lo ves, ¿no? Pero entonces, bueno, empieza a ver todo esto y entonces empieza el rollo del ritual, que también es tan importante. Y el caso es que a nivel teórico encaja, ¿no? Parece.
Y luego lo ves con las piezas del pues, rompecabezas, con los fósiles, y te encaja pues, también. Y entonces, pues chingón. Pero hasta hace poquito no salió ya una evidencia, además genética, que es que se encontró una región, creo que son 267 genes, o casi 270 genes, que es una región que parece que está relacionada con la creatividad, justamente con la ficción, de alguna manera, y que no tienen ni chimpancés ni neandertales. No. Pues Pues a eso lo ya mejor te... eso es lo que- Ahí hay como una diferencia. otra pieza que dices, bueno, nunca vamos a poder decir así fue a huevo, pero suena convincente, ¿no? Entonces las ficciones, ¿no? Es bonito O pensarlo el también. pensamiento estratégico, ¿no? Que Eso te tiene que lleva ver a, con- ¿no? Claro. O sea, pero digo, cuando yo digo ficción es como narrativa en general, ¿no? O sea, y el hecho de poder entablar narrativas, pues te hace poder explicarte un montón de cosas de tu entorno. Hay un montón de... y eso, ponerle historias. No, Empezar y a poner historias. Te ahorra, por ejemplo, explicarte el día y la noche. Pues sí, ya Porque tienes- entonces le pones un dios a uno y también a otro. Le das una historia ¿no? que justifique, ¿no? Sí, o sea, es mucho más sencillo poner esto que entender que el planeta gira y entonces hay... Imposible. Sí. En ese entonces era imposible. Entonces hay un dios de esto, un dios del otro, de la lluvia, de esto. Pero en realidad Y como nomás dices, se hay le un Dios rinde- verdadero. Ah, Ahora ¿quién ya lo sabe? sabemos. Ya sabemos que Se llama Jesucristo. Lo que para nosotros es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía, que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, un ¿qué hubiera sido si de la historia del mundo? Oigan, una cosa que a mí me interesaría como nada más imaginarnos un poquito pensando en la ucronía, que hubiera neandertales actualmente. Ujú. ¿Cómo los trataríamos? ¿Cómo convivirían Pues con pésimo. nosotros? A No. juzgar por cómo tratamos a otros humanos. A juzgar por, digo... O sea, o sea, Todo para el mí el pedo es que hubieran llegado a este entonces, porque creo que sí los trataríamos pésimo ahorita, pero creo que seríamos los que mejor los trataríamos De todos los Homo sapiens anteriores. Quizá porque ve Gaza, ¿no? O sea, ve lo que pasa en el mundo contemporáneo a cada rato. Es como, madre santa, güey, nos tratamos fatal, ¿no? Yo creo que si Sí, no sí, los sí, hubiéramos matado antes, porque sí es muy probable que los hubiéramos matado. Ahí te va, a lo mejor, ¿no? A lo mejor serían los CEOs de las compañías. es lo que quiero. A lo mejor se hubieran quiero- ido escabullendo. quiero ir para allá. O sea, a ver, infiltrándose. en las Olimpiadas. No, pues fue. ¿Qué onda? O sea, ¿competirían con Lanzamiento Sapiens? de ¿Habría balas unas serían- Olimpiadas para ellos? Box, ¿no? Imagínate box. Un putazo de... ay, Sería 2-1. sí, sí. Sí, Tres cabrones. O sea, 100 contra uno como lo del gorila, ¿no? así, Box no, pero MMA sí. No, MMA sí habría ahí como... Sí, imagínate, o sea, o levantamiento de pesas, o sea, no sé, o en las compañías, serían, o sea, en la política, ¿habría presidentes Hay. neandertales? Ay, Solo tienes que ver ahí Sí, al sí, norte. sí, nomás está la güero, franja, pero- ¿no? Neandertal Sí, rubio. o Oye, sea- no, yo creo que realmente se hubieran ido, pues nos hubiéramos ido mezclando más, pero no del todo. Así como esta teoría de que la mayoría o muy buena parte de los CEOs de las grandes transnacionales Son indios. no, son, sí, hay mil teorías, ¿no? No, son psicópatas. Ah. O sea, que, Ah, sí, que- sí. que Sí, el- que tienen psicópatas rasgos, indios, sí, de hecho. las todavía- características psicopáticas te llevan, según como nuestro sistema actual monetario capitalista, te llevan a triunfar, ¿no? O sea, mientras Sí. menos pienses en los demás. Sí. Entonces, yo creería que podría haber ¿Podría sido ser? algo así. Ahora, si la queremos llevar la Ucrania un poco más, que no hubieran desaparecido del todo, ¿dónde vivirían? A lo mejor Europa seguiría siendo de ellos y las colonias nunca hubieran pasado. O nos hubieran colonizado los neandertales. Los neandertales. O nos colonizaron. o sí pasó. Ahora, imagínense que esta onda del amor, ¿no? O sea, Me enamoré de una. me enamoré de una neandertal. Llegas con tu papá, güey, con tu mamá, ¿no? Sí, claro, claro. Humanos de clase alta privilegiada. Y tú te enamoraste de una neandertal de Copilco. Pues, Pues de es que en cierto Chimalhuacán. sentido son problemas muy humanos porque sería como... El me Romeo y enamoré Julieta. de un negro en el siglo XIX, ¿no? En Luisiana. El problema ahí estaba. ¿Eh? O sea, me enamoré de mi esclavo, de la plantación.
Sí. Y ahorita, ¿qué onda? O sea, imagínate, te enamorabas de una neandertal. Y es la mamá de tus hijos. Muerte por snusnu. Está... Oye, y eso es pensando que hubiera habido unos neandertales, pero a lo mejor si hubiéramos sido muchas especies, a lo mejor eso estaría muy normal, güey, ¿no? Habría lugares, ¿no? Como todo, habría lugares ortodoxos en que no te mezclas, otros en que todo el mundo estaría mezclado. Poco creo que eso sacando como una equiparación de lo que hacemos los humanos. Sí, de lo ¿no? que sí ya pasa. Pero también pudiera haber sido que terminen como estos de la isla de Sentinel del Norte. Sentinel del Norte. Así ¿no? como, pues ahí están. Aislados, sí. No Mega aislados. te metas, ahí déjalos. No es necesario que tengamos contacto con ellos. Ellos tampoco quieren. Y ahí están. Sí, hay varios, ¿no? Hay creo que, bueno, en el Amazonas también quedan varios. Creo que son como Algunos, 200 y feria grupos humanos no contactados, ¿no? A la fecha. A lo mejor sería algo así, o a lo mejor sería al revés. A lo mejor los neandertales nos tendrían a nosotros De sus reducidos a unas islas, Nos ¿no? sacarían Así a como- pasear. Es que, güey, o sea, si hubieran desarrollado inteligencia como la nuestra, que pueden desarrollar tecnología y tal, pues no veo cómo les gana. Pero físicamente te hacen pedazos, ¿no? Es lo que te digo. O sea, si hubiera evolucionado su cerebro, su mente como la nuestra, O sea, si hubieran sido malos. Ay, Si sí. hubieran- Sí, güey, pues lo único que tenemos de ventaja potencialmente sobre ellos es que nosotros tendríamos tecnología, pero si ellos también. Güey, pues no sé en qué más les podemos ganar. O sea, físicamente son más capaces. O sea, es como si un pinche gorila piensa igual que tú. O trae su compu. ¿Qué le dices, güey? No te le vas a poner a los putazos a un gorila, güey. Pues en cualquiera del planeta los simios tienen muy claro que... Pues ahí salen está. perdiendo. No sé ni para qué hicimos este pinche episodio. Listo. Vayan a ver el planeta de los simios. Edwin, pon una estatua de la libertad enterrada en la arena, por favor. Y hasta porque se han ya- hecho 2 sagas, ¿no? Sí. Y están buenas. Sí, Están chidas, está buena tienen la solo, vela. tienen Esta solo. última está... Sí, está se ve entretenida. ese planteamiento, ¿no? O sea, y salimos perdiendo. Totalmente. Es lo que... Pues es que sí, ¿cómo, güey? ¿Qué? Oye, Prince no salían del planeta de los simios de las viejas. Prince tenía algo como de... si me apuras, de venezolano, o algo así. Era como una persona muy diferente al resto, ¿no? Sí, es cierto, güey. Y sobresaliente en muchos sentidos. Sí, sería un desmadre. Mientras tanto, ¿sabes qué? Me estaba acordando, hay unos libros que están chidos, son 3, que se llama La vida contada por un sapiens a un neandertal, La muerte contada por un sapiens a un neandertal y La conciencia contada. Ah, ¿sí? Y son unos diálogos entre... Es un escritor que se apellida Millas, Juan José Millas, es un español, y un paleontólogo que se apellida Arzuaga, pues tiene un apellido así, ¿no? Arzuaga. Y están chidos, ¿eh? Tienen onda. Y es un poco como el paleontólogo haciéndole ver el escritor es el neandertal, obviamente tiene ese humor. Sí. Como viendo cómo el pasado, este pasado que sentimos remoto, que no es tan remoto, está embebido en el presente. O sea, hay muchas cosas donde tú lo puedes ver latente, ¿no? Entonces, bueno, te imaginas dentro de una sex shop, o sea, bueno, no sé, hay como diferentes momentos y están padres. Y es un poco ese diálogo como, no necesariamente con las ideas arquetípicas que estamos teniendo ahorita de qué pasaría en las Olimpiadas o no, sino como que en realidad está embebido el mundo, ¿no? Ya. Obviamente tendríamos algunas diferencias, pero yo creo que estaríamos... Si hubieran sobrevivido, digamos, creo que estaríamos mezclados. Una sociedad mezclada. Sí, como Como estaría aquí en padre, México. Como aquí. Sí. Como en Ecatepec el Alto. Pues sí, no, pues muy bien. Si quieren, para ir cerrando el episodio, Andrés, tenemos un par de dinámicas finales. ¿no? Órale. Sí. La primera le llamamos el índice de variabilidad. Entonces, en una escala del 1 al 10, donde 10 es lo máximo y 1 es lo mínimo, ¿cuánto habría cambiado tu vida si tu ucronía fuera real? 10. 10, absolutamente. 10. Sí. Mi novia, ¿Puedo decir? mi esposa Estaría neandertal. casada, no, tendría cómo explicarme a mí, ¿no? O sea, ya no tendría algo que decir. Claro. No, cambia todo. No, creo, o sea, fielmente creo que ojalá fuera así. Porque hay veces que me preguntan a mí como, ¿qué especie revivirías del pasado? ¿No? Y ¿cuál traerías, qué desextinguirías? Y yo que desextinguiría a unos neandertales, ¿no? Desextinguiría, no a uno, un grupo. Un grupo. Porque de veras creo que nos ayudaría a acomodar mucho
este dislate que llevamos de que somos algo muy especial y único. Y que en gran medida nos ha llevado a llamarle recursos naturales pues, a los bosques, ¿no? O sea, una mercancía. Sí. Es más, el otro día decía una amiga escritora, una colega escritora, güey, también decimos recursos humanos. O sea, hemos vuelto las empresas a los humanos como mercancía. Sí, como una materia prima más, ¿no? Sí, entonces creo que ayudaría mucho a acomodar esa visión propia. Sí, esa ceguera, ¿no? Es que te cuestionaría hasta la religión. Total. O sea, a imagen y semejanza de quién está. O a lo mejor los neandertales son ateos. Y toma, chango, tu banana, ¿no? Y nos acaban. ¿Sí? Sí. ¿Quién sabe? ¿Qué te digo? ¿Quién sabe? Yo creo que sí es 10. Sí. Vamos a darle un 10. Tendríamos a lo mejor uno de nosotros la sería carrilla, neandertal, güey. Claro. O la carrilla de tu mamá es neandertal. Sí. A lo mejor uno de nosotros sería, güey. Sí. Tendríamos una pinchillota así. Sí, güey. O sea, yo sí creo que es algo que cambiaría todo completamente. Toda la historia. Y si lo piensas en las demás especies, pues mucho más, ¿no? Claro. A mí creo que sería tal cual lo que vemos tipo en Star Wars, ¿no? En un mundo así, un planeta donde convives con gente, con otras especies inteligentes. Está bien chido eso. O sea, podrías tener un diálogo con otra especie. Sí, a mí, yo creo que si fuera pacífico, sería súper enriquecido. Claro. Otra música, otras formas, otras costumbres. No sé, güey. Me llama mucho a la curiosidad del cómo habría sido tener especies inteligentes como nosotros, parecidas, pero haciendo cosas que nosotros también hacemos, ¿no? Como arte. Sí, como un espejo. Sería un espejo que te refleja no a ti, sino algo... Pero siento ¿no? que desafortunadamente, viendo la historia de nosotros, del Homo sapiens, los hubiéramos matado. O sea, probablemente sí. Yo creo que los hubiéramos matado. Sí, probablemente sí. Sí. O sea, esta conciencia que tenemos nosotros ahorita de, estaría bien chido, hay que protegerlos, que estén con nosotros, pues es muy del reciente. Último segundo o el último milésimo del segundo de la historia. Los últimos 3.000, 4.000 años han demostrado. Sí, no, sería otra cosa, sería acábatelos totalmente. O sea, como ha pasado cosa que nos amenaza, ¿no? No, o con razas completas de seres humanos pues hasta hace pocos siglos. Y sigue. Y sigue. Sí. Ajá. De acábate este grupo completo. Sí. Porque no me gusta, porque no lo quiero aquí, por lo que sea. Porque me estorba. Sí, ¿no? Sí. Ahora la pregunta sería, si hubiera y fueran pacíficos, ¿les gustaría Peso Pluma? ¿O no? ¿Al neandertal? Yo creo que sí. Peso Piedra. Peso Piedra, sí. Yo creo que estaría chido, güey. A mí me gustaría tener un compa neandertal. Claro. ¿No? Imagínate tu compa neandertal en la primaria, nadie te bulea ni nada porque... Putazos, putazo, güey. Si yo tenía un amigo más o menos así. Sí. Oye, Andrés, y la última actividad es completamente... no relacionada con la Ucronía, ¿ok? Pero sí está relacionada con una Ucronía. Te queremos regalar la libreta de Tiempos Imposibles. Qué chido, qué chido. Que es, pues, para que ahí escribas tus Ucronías. Pero a cambio de la libreta, bueno, en realidad no es un regalo. Te vamos a pedir algo a cambio. Es un trueque. Es un trueque. Sí. En la portada dice cómo hubiera sido mi vida así, ¿no? Entonces, queremos que nos cuentes ahorita brevemente alguna ucronía que te venga a la mente que identifiques un momento en tu vida donde si hubieras decidido el otro camino, ahorita no estarías sentado aquí, tu vida sería muy distinta. ¿Y cómo sería? ¿Y cómo sería? O sea, de cualquier ámbito, profesional, personal, amoroso, lo que quieras contarnos, familiar, donde tú decidiste una cosa, quieras contar. Pero a lo mejor podrías haber decidido otra. Uy, es que hay demasiadas. Sí, pues casi todos los días. Sí, o sea, pensándolo en retrospectiva, pues es bien improbable estar aquí sentados ahorita, ¿no? O sea, en todos los sentidos. Pero si fuera algo como de decisiones, porque muchas cosas pasan. Sí, pasan claro, ya. Así como, ¿no? Pero yo creo, por ejemplo, que... Sí, yo no... Vamos a ponerlo así, para hacerlo más o menos reciente. Si yo no hubiera, después de acabar la licenciatura, si no me hubiera ido a hacer un posgrado al extranjero, probablemente no me hubiera dedicado a lo que me dedico, no estaría aquí, no tendría la misma pareja. O sea, porque, luego fue una decisión consciente de venir, pero fue lo que hizo un poco mi vida adulta reciente, ¿no? De la última década. ¿Y cómo crees que sería?
de la última década. O sea, ¿Cómo crees que sería? un desmadre. O sea, no tendría hija, estaría más... No, se iría yendo al Tokio... Al Tokio Music Bar. A lo mejor sería DJ, ¿no? O sea, yo hubo un momento en que seriamente, mientras estudiaba biología, también me gustaba mucho la música electrónica y organizábamos raves, o sea, de eso trabajábamos como a los 19, 20. Entonces, y yo seriamente hubo un momento en que dije, no mames, yo quiero una mezcladora. O sea, no solo tengo que... Como hay un día que tú lees y dices, además de leer, yo podría escribir, ¿no? Ese es el salto de la escritura. Y dices, yo podría también producir escritura y palabras. Pues con la música es un poco igual. Podría no solo bailarla hasta las 10 de la mañana masticándome las encías, sino hacerla. O sea, a lo mejor sería DJ. Me hubieras ido a ver ayer. Yo hubiera sido el DJ del Tokio. Mira, lo que pero a lo mejor sería DJ Neandertal. ¿Qué fue entonces lo que te cambió en el extranjero si eso lo podrías también hacer en el extranjero? No, digo, como que la decisión de, en vez de dar la vuelta como, ya voy a dejar la biología y cualquier tipo de profesión académica y me voy a dedicar más a la fiesta y voy a hacer de la fiesta mi vida. Sí. Pues sí, a lo mejor ni siquiera había llegado ahorita. Tendría Alzheimer juvenil, ¿no? O sea, ese nivel de consumo de estupefacientes, probablemente estaría en silla de ruedas ahorita. Ya descansando, ¿no? En paz. También. O chimuelo, quién sabe. Pero entonces sí fue un cambio, porque entonces yo ahí lo que fue es que me fui a hacer una maestría de documental científico y de comunicación de la ciencia en Imperial College, en Londres. En Londres. Y todavía era una época en que CONACYT apoyaba ese tipo de invitación posgrado al extranjero. Hoy por hoy está más difícil. Y luego de ahí, pues yo me fui a vivir a Berlín. O sea, como que mi vida cambió totalmente. Y terminé dedicándome a escribir y a hacer esto que terminé haciendo, ¿no? O sea, finalmente, quién sabe cómo hubiera sido de no dar ese salto, ¿no? O a lo mejor hubiera seguido en la Facultad de Ciencias y ahorita sería un taxónomo y tendría un cubículo y sería alguien muy clavado en empujar la ciencia frontera de un grupo dado de salamandras, ¿no? No sé, y no estaríamos aquí tampoco. Sí, pero es difícil, hay muchas muchas vertientes, casi. Cualquier... no fui DJ, güey. Sí, no fui DJ en Berlín, puta madre. Quedó claro. Y casi con cualquier invitado que platicamos y que le hacemos esta pregunta pues hay muchos momentos. Sí, claro. Y hay algunos invitados que nos platican te voy a platicar uno donde yo no decidí. La vida decidió por mí. Claro, que es cierto, hay veces que... Y entonces eso, o sea, nos han contado como... un accidente. Un accidente y todo cambió. Sí. Que también está bien interesante. Sí. Y seguramente si lo reflexionas y piensas en eso en tu vida, también hay muchos de esos. Y va más allá, o sea, pero tú piensas, chirrión, no sé, mi mamá abortó poco antes de tener, o sea, imagínate que no hubiera abortado, pues no estarías aquí, ¿no? O sea, y vete más para atrás. Claro. Sí, pero hay muchos, es una serie de la existencia contemporánea, ¿no? Pues mira, yo agradezco que te hayas ido. Y que hayas dedicado a lo que te dedicas porque tienes un muy buen podcast. Si no habría Masaje Cerebral. Masaje Cerebral, escúchenlo. Le mandamos un saludo a la gente que va a ver este episodio porque estás tú, así es que... Oye, el nombre está bien bonito, Masaje Cerebral. Y además luego me gusta mucho que cuando pienso en Masaje Cerebral no puedo evitar imaginarme así. Así también. Hay por ahí hay un pedacito de Bugs Bunny masajeándole la cabeza al cazador, que es tal cual como el masaje cerebral. Y hay un episodio de esto, hay uno de homínidos, de evolución, que tiene más info, ¿no? Y más, un poquito más... Está bien chido, a mí me gustan mucho. Tiene de muchos tipos, tiene de ecosistemas, de enfermedades, con invitados que tienen las enfermedades, ¿no? Sí. Tienes de reino animal, algunos del mundo submarino súper interesantes. Está bien chido, a mí me gusta mucho. Yo desde hace varios meses cuando lo escuchamos, porque lo escuchamos mi esposa y yo, que ahora se lamentó de no poder venir porque tiene un baby shower, porque estoy a unas semanas de... le decía, me gustaría invitar a Andrés a Tiempos Imposibles, pero no lo ubico, no lo conozco. Y ahora dije, pues le voy a escribir, o sea... Hoy en día eso es... antes era un poco más sencillo, ¿no? Y de volada, sí, es que mil gracias por la apertura. No, fíjate que a mi esposa le gustó también mucho. Mi esposa es veterinaria, pero se dedica más bien como al tema farmacéutico. Y el de la enfermedad de Lyme.
Ahí está, Porque luego ella tiene mucho que ver con el tema. Mi primera pregunta fue, ¿hay casos en México? Y ya me empezó a explicar dónde. Y empieza a ver más. Y te empezaste a buscar garrapatas. Sí. De hecho, en Guadalajara... No. De hecho, Guadalajara ha ido... No, me dijo que en Guadalajara no. No, pero ¿sabes qué? En el sureste sí empieza a haber más. Y en la frontera más, en estados de la frontera. Y está totalmente subregistrado. Porque, pues, yo conozco un caso cercano que falleció de Lyme. ¿Ah, sí? Sí. Mal. Está canijo, porque... Mal. Fue muy No, muy yo triste. nunca había visto o sea, no tenía conciencia de la gravedad de la enfermedad, al menos en Estados Unidos. Estábamos en Montauk, mi esposo y yo, y vamos a caminar así, a hacer senderismo ahí. Todo el montón de letreros de, güey, o sea, ten un chingo de cuidado o sácate la chingada de aquí porque está cabrón. Y hay épocas del año, ¿no? O sea, hay épocas del año en que las garrapatas están más activas y sí está... Sí, pero ese me pareció muy interesante. Y a mi esposa le gustó mucho. Muchas felicidades. Ah, no, pues qué chido que escuchen y ya tendremos... Sí. Hermano. Cuando te digo que este programa tiene como 3 sedes. Lo grabamos en Guadalajara, lo grabamos en Monterrey, lo grabamos aquí en Ciudad de México. Queda abierta la invitación para que cuando estemos aquí, si te gustó el ejercicio, te aviso. Y si tienes algo que quieras venir a plantear, invitado siempre. A huevo. Algo que quieras tú decirle a nuestra audiencia, algo que quieras anunciar además del podcast o el podcast. Vender, ¿no? Vender. Vendo estos toppers. No, yo solo diría que está chido consumir pues diferentes tipos de producción cultural que tengan que ver con ciencia para que pues, te ayude un poco a aumentar tus perspectivas, ¿no? Esto como los neandertales es un ejemplito de cómo los humanos en nuestro tiempo de vida, cuando digo nuestro, son las 4 décadas, ha cambiado completamente la concepción que tenemos de estos otros humanos. Y pues no hay manera que te enteres si no es pues consumiendo. Como que el acto de consumo cultural es un poco también un acto político, pero interior. O sea, es como tú solo puedes pensar y solo puedes reflexionar sobre las cosas que empiezas a comprender. Entonces digo, yo no tengo nada en contra del TikTok. A lo mejor se nos olvidó decir TikTok y neandertales, pero bueno, ahí se queda pendiente. No tengo nada en contra de entretenerse un rato. Eso está buenísimo. De hecho, la dopamina es sana un ratito, pero el TikTok es como si te pusieras pedo a vomitar diario, ¿no? Y ser alcohólico de ese nivel, pues obviamente no. Una cosa es tomarte unas chelas y no pasa nada. Entonces creo que hoy en día empieza a ser importante pensar en que no todo se trata de estar entretenido también y que también el ejercicio cognitivo, el ejercicio mental, el intelectual es entretenimiento, ¿no? Sí, entonces solo diría eso, como que más que llevar hacia mis propios productos culturales en general, ¿no? Y pues cada vez queda más claro que estar informado es la manera subversiva hoy en día, ¿no? Sí. Porque, pues si no, digo, sonará... Y también es el mejor momento para hacerlo, güey. El también mejor es y el cuando peor. más, es más cuando caudal de información hay, ¿no? Es más como uno lo quieras apropechar. Pero ahorita, de que puedes estar informado, puedes, claro, ¿no? Sí. Tiene también libros, es escritor. Sí. Eso es para un público más chiquito, pero bueno, a quien le guste leer están ahí los libros, ¿no? También. Sí. Y más, si hacemos eventos en vivo, Sociedades Científicos Anónimos. Tenemos pues verticales en Guadalajara. En Guadalajara está ahorita parada, pero se va a reactivar. Está en 25 ciudades. Hacemos eventos de ciencia en bares, ¿no? O sea, esta idea de que justamente vas a un bar un poco como podrías ir a un cineclub en el bar, pues vas más bien a una charla de ciencia y todo tiene la intención de abrir el debate como bidireccional entre expertos y el resto de la sociedad, ¿no? O sea, es para dialogar, no solo ir a escuchar, sino también a opinar. Y eso lleva ya pues años y funciona bien. Pasa que son pues públicos pequeños, ¿no? O sea, 30, 100 personas. Que eso es luego más rico para la como experiencia y para la conversación. Sí, como experiencia es más rico. Claro. Sí. Pues ahí está, y hay muy bien. Muchas oportunidades. Pues, Andrés Cota Iriart, host de Masaje Cerebral, escritor, gracias por habernos acompañado. Michelle, ¿algo que quieras? No, más que nada agradecerte, invitarte a volver. Creo que pudiéramos hacer otras cosas interesantes sobre qué hubiera pasado. Y nada, ya saben, me pueden seguir en @CarlosMitch, invitarlos a que se suscriban y a que se conviertan en miembros del canal. Ahí tenemos unos precios bastante económicos en las suscripciones. Y agradecerles por su atención y nos vemos la próxima semana. Sí, muchas gracias a todos. Yo soy Tiempo Detenido. Pueden encontrarme en cualquier red social como @Tiempo Detenido. Pueden escuchar mi música en cualquier plataforma de su preferencia como Tiempo Detenido. Y pueden escucharme en mis otros proyectos en Los Tres Municipios y Tiempo de Cultura.
Muchas gracias a todos. Nos Muchas vemos gracias. en otros tiempos. Una coproducción de Secuencia Digital.